Sí, buenas noches. Primero, ¿se me escucha bien, no? ¿Sí? ¿Puede Sí, no confirmar? hay ningún tipo de problema técnico, se puede escuchar muy bien y también se ve la pantalla de forma normal. Bueno, muchas gracias y nuevamente agradecido por estar con ustedes y poder intercambiar algunos conocimientos, algunas ideas que creo que es conveniente, sobre todo cuando estamos en este proceso interesados en lo que es la parte de la gestión, ¿no? Gestión en salud. Y hay, y hay varios temas que de todas maneras nos interesan seguramente, ¿no? Y en común. Esta vez vamos a hablar sobre planificación estratégica en salud. Y para planificación estratégica necesitamos exactamente conocer primero el, el proceso administrativo, ¿no? En toda sesión, en toda clase, cuando uno lleva la parte de administración, realmente se estudia, se revisa la parte del proceso administrativo. Toda organización tiene eh, cuatro elementos del proceso administrativo, es decir, la planificación, la organización, la dirección y el control. Bien, entonces, en la organización, este proceso administrativo es coherente, digamos, se junta, se interrelaciona a través de la coordinación, que antiguamente le llamaban un elemento más del proceso administrativo. En realidad, la coordinación está en toda la fase del proceso administrativo, ¿no? Y creo también es parte del éxito de que funcione este proceso administrativo, porque uno coordina y la comunicación, sobre todo cuando la comunicación también decimos que es estratégica, ¿no? Vamos a analizar más adelante. Entonces, es conveniente revisar un poco de lo que es el proceso administrativo. Bien, entonces, el proceso administrativo, primero hablamos de planificación, ¿no? ¿De qué trata la planificación en grandes rasgos? La planificación viene a ser determinar objetivos, o sea, planificar, plantearse objetivos en una organización. Cuando hablamos de una organización, estamos hablando de una organización pública o privada, ¿no? No hay ningún inconveniente. Y sus diferentes cursos de acción para poder llegar a la meta, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de planificación, como vamos a ver más adelante, planificación a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, y sus variantes que pueda existir a través de los diferentes niveles de la vida. Y creo que también todos planificamos. No creo que haya una persona que no planifique, ¿no? No sé si han escuchado el tema de plan de vida, ¿no? Uno planifica. Llega un momento, a los chicos en el pregrado se les da un formato de cómo hacer su plan de vida, ¿no? Es decir, antes de acabar la carrera, ellos tienen algunos problemas eh, en la que tienen que evaluar porque están cubriendo la carrera y no saben qué va a ser su futuro, ¿no? Realmente. No sé si van inmediatamente trabajar, van a hacer prácticas, de repente se siente un poco nobles, novatos en el tema de la carrera y una serie de situaciones sienten que no saben nada y nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? Entonces, uno empieza a planificar, decir, ¿no? Voy a hacer mis prácticas, quiero tener más conocimiento, voy a fortalecer mi conocimiento a través de cursos, una serie de situaciones, ¿no? En salud es mucho más, en los profesionales de repente es un poco más, no sencillo, digamos, pero hay una ruta, digamos, que seguir, ¿no? Carlos, estudias la carrera, luego de la carrera haces tus prácticas preprofesionales, prácticas durante la carrera, prácticas preprofesionales, internado, residentado en algunos casos, especialización, maestría, doctorado, ¿no? Y finalmente se convierte en una carrera totalmente educativa porque la carrera en salud es una constante de capacitación, todo cambia, hay que fortalecer muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aparte de la parte académica, la parte de la vida también uno planifica, van pasando los años, la cuestión de familiar, sentimental, la pareja, las cosas de objetos, uno quiere tener un departamento, una casa, un vehículo y una serie de situaciones que nos van a ayudar
digamos, a desenvolvernos dentro de la vida, dentro de esta sociedad, ¿no? Entonces, todo eso también es planificación. Diríamos que empíricamente, en la práctica, todos hacemos planificación. Entonces, dentro del proceso, para la organización, tanto público-privada, es eso, ¿no? Tiene una segunda actividad, digamos, que es la organización. ¿Qué cosa es la organización? La organización viene a ser la que distribuye el trabajo, la que da tareas, las relaciones entre estas áreas, ¿no es cierto? De ahí nacen pues los famosos organigramas, por ejemplo, ¿no? Los niveles, ¿no? Las categorías y todo lo que se tenga que hacer dentro del desenvolvimiento de la organización, ¿no? Bien, entonces la organización también juega un papel importantísimo, ¿no? Si uno no planifica y no tiene una buena organización distribuida, adecuada, implementada, estamos viendo que vamos a tener dificultades seguramente, ¿no? Luego, el proceso administrativo también tiene otra función, otra actividad importante, la dirección. Esta dirección es una función administrativa que se trata de liderazgo. Es decir, ¿qué cosa es el liderazgo? Es la capacidad de influir positivamente en las personas de la organización. Y eso es normalmente lo que hace un jefe actual, ¿no? Jefe actual es un líder, y el líder es el ejemplo para la organización, ¿no? Más que las jefaturas antiguas, como se hacían antiguamente, era un liderazgo vertical, un liderazgo autoritario de repente, ¿no? Pero en estos tiempos la organización requiere de un líder completo, de un líder que dé ejemplo, de un líder comprometido en trabajo en equipo, de un líder que se preocupe por la organización, por el equipo, ¿no? Y eso creo que definitivamente da resultados, ¿no? Entonces, eso también es otro componente principal de la organización. Líder, ¿no? ¿Quién es su líder, no? Ambos señores son líderes, ¿no? El que tiene seguidores, ¿no? Ambos tienen seguidores, y eso es importante, tener seguidores, y eso es una característica de la parte de liderazgo, ¿no? Y eso creo que es importante. Entonces, al conocer esto, nosotros debemos saber que también inspiran o influyen en los demás, que tienen seguidores, puede descender o trascender algunos, ¿no? Y ahí está la parte positiva y la parte negativa, seguramente en lo que es el liderazgo para no poder confundirlo, ¿no? El proceso administrativo de una organización también tiene lo que es el control. Toda organización tiene lo que es el control. ¿Qué se encarga el control? Corregir desviaciones. Es decir, si estamos funcionando bien o no estamos funcionando bien. Si no hay un área de control, definitivamente no vamos a saber, no vamos a conocer si estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, estos 4 elementos fundamentales, 4 pilares que son o que componen el proceso administrativo son fundamentales e importantes dentro de la organización. Dicho esto, entonces, nosotros ya podemos entender y relacionarnos también las funciones esenciales de la salud pública. Y una de estas funciones esenciales que se dieron en el año 2000 y que fortalecieron el sistema de salud pública, tiene que ver mucho con también la parte de la gestión, ¿no? Y eso es el desarrollo de las políticas y capacidad institucional de planificación y gestión en materia de salud pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la función pública número 5, que es un área importantísima dentro de este proceso, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es la planificación? Dijimos, planificar significa anticiparse al curso de acción. Antes de, ¿no? Antes de, con la finalidad de que alcanzar una situación deseada. ¿Qué cosa nosotros vamos a alcanzar, no? Esta situación deseada tiene que ser, pues, tenemos que pisar terreno firme, ¿no? Y tiene que tener un objetivo, tiene que tener un alcance, tiene que tener un curso de acción, ¿no? Y definitivamente
para poder nosotros pisar terreno firme, ¿no? Y esto se hace en forma sistemática, se hace en forma ordenada, ¿no? Y tiene una serie de secuencias y de pasos para poder llegar. Metodologías van a haber diferentes seguramente, pero es una de las situaciones que tenemos que entender. Seguramente algunos ya tienen conocimiento del tema, algunos no, algunos muy poco, pero algunos aspectos que nos puede servir, digamos, conocer aspectos importantes de la planificación estratégica, ¿no? Entonces, en forma general, eso es planificación. Y bueno, para motivarlos un poquito, les voy a invitar a ver un pequeño video de corta duración para, digamos, luego conocer un poquito más del tema y poder comentarlo, ¿no? Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a conversar sobre el planeamiento estratégico. Lo que queremos es que se entienda la conceptualización. Se tiene que articular con la parte de compra pública y cómo es que el Estado en su conjunto determina su estructura de planeamiento. Doctor, buenas noches. Disculpe, se escucha distorsionado. Doctor, disculpe, disculpe, el doctor, video no se se está escucha, escuchando no se escucha la entrecortado. voz. Hay interrupción, profesor. Algo, quiero hacer algo, ningún determinante. Probablemente Doctor, buenas noches. No se escucha, disminuya, escucha quiero saber distorsionado la qué voz. debo hacer para Exactamente, no se escucha nada. la fase estratégica que se llama plan de concertar. Los temas territoriales se manejan en dos ámbitos, ¿no es cierto? Regionales y locales. Entonces, podrá haber un plan de desarrollo regional concertado y un plan de desarrollo local concertado. Esos dos elementos se van a elaborar en la fase estratégica. Muy bien, ya definí entonces, esto quiero como país, esto voy a hacer en mi sector para lograr esto que quiero como país, esto voy a hacer en mi territorio para lograr esto que quiero como país. Todos los planes estratégicos sectoriales y de desarrollo concertado necesariamente tienen que estar alineados al plan estratégico de desarrollo nacional. Ya sé lo que mi sector quiere. Dice que yo no tengo influencia territorial y yo soy una entidad más Doctor, disculpe, no está compartiendo la pantalla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el plan de desarrollo nacional. Voy a agarrar. Bueno, me parece que no hemos estado viendo. Ya, bueno, era para más que todo motivarlos esta parte y bueno, continuaremos. Bien, decíamos que la parte de planificación era importante dentro del proceso administrativo, ¿no? Justamente la planificación, la organización, y la dirección y el control. La planificación estratégica, en otras palabras, viene a ser una herramienta de diagnóstico, ¿no? Que ayuda a la organización. Es decir, en muchos casos, a veces lo analizamos con los chicos de pregrado, el equivalente a la historia clínica de la organización, ¿no? Es donde vamos a tener, si la historia clínica tiene una anamnesis, tiene su examen físico, examen clínico, tiene sus exámenes físicos, ¿no? Bueno, igual la planificación estratégica tiene también sus partes y sus fases. Y fundamentalmente el objetivo
es de hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las funciones, los objetivos que está cumpliendo esa organización, ¿no? Y analizamos a través de repente como un diagnóstico. Entonces es importante conocer el plan estratégico de una organización. A veces pensamos que la planificación, el plan estratégico solamente es para el sector público, ¿no? También el sector privado, y con mucho más empeño se utiliza la planificación estratégica. Pero a veces hablamos de estratégica, de táctica, son dos términos que a veces se confunden y que lo podemos ver. A ver, la estrategia, en buena cuenta, viene a ser escoger 2 o 3 opciones a las que estamos nosotros dedicados para tomar alguna decisión en la organización, ¿no? Vamos a buscar una estrategia, dicen, una estrategia de mejora, una estrategia de afrontar una situación. Pero cuando hablamos de estrategia estamos pensando en algo que va a llevar un tiempo determinado, ¿no? Que es lo que le llama acá la prospectiva, ¿no? De acá a un tiempo. Eso es importante conocer. Mientras que la estrategia es algo más operativo, más puntual, ¿no? Como parte de la estrategia. Pero en realidad la planificación estratégica y la estrategia proviene de la terminología militar, ¿no? Cuando se hablaba, y ustedes habrán visto algunas películas, por ejemplo, y donde se habla, pues, la estrategia de la guerra, la estrategia de un combate, la estrategia, ¿no? Y la estrategia se ve, pues, en las imágenes donde están realizando revisión de cartas, mapas, situaciones que se van a hacer en un sitio determinado, ¿no? Y de repente en la parte operativa ahí está un pelotón, un grupo de militares enfrentando el tema, haciendo la parte táctica, ¿no? La parte operativa, digamos, ¿no? Entonces, la cosa va por ahí, ¿no? Entonces, como esa terminología proviene de la parte militar, incluso también podríamos tener una similitud o una comparación con lo que viene a ser la parte deportiva también, ¿no? Ahora que estamos, digamos, a puertas del tema del repechaje, ¿no? ¿No? Hablamos de estrategia, ¿no? El entrenador tiene una buena estrategia, pero esa estrategia la prepara a través de un tiempo, no es que la estrategia sea de la noche a la mañana, o en un momento dado, ¿no? Ha tenido los mesociclos, ha tenido ciclos, ha tenido periodos de entrenamiento, de participación, de formación, bueno, una serie de aspectos, ¿no es cierto? Y que la táctica viene a ser, digamos, los elementos, cómo va a cumplir esa estrategia, es decir, en el partido, ya directamente en el partido de fútbol, en la que están enfrentando en ese momento. Entonces, fíjense cómo podemos diferenciar nosotros qué cosa es estrategia y qué es práctica y táctica, ¿no es cierto? Entonces, son dos términos que van de la mano. Por un lado, estaríamos diciendo que se estaría relacionando con el plan estratégico y la parte táctica se estaría relacionando de repente con el plan operativo, con las actividades que se van a hacer, ¿no? Entonces, estos términos han ido evolucionando a través del tiempo y al ver que han dado resultados, son aplicados a las diferentes áreas del conocimiento humano, ¿no? Y bueno, acá hay una terminología que nos dice planificación programática, ¿no? Establece las estrategias y tácticas, ya podemos entender, que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos, ¿no? Articula el nivel estratégico con el nivel operativo, ¿no? Es decir, un nivel mayor con un nivel menor, ¿no? Entonces van de la mano, todo tiene que haber articulación, como dice, ¿no? ¿Qué es la planificación operativa? Es una etapa de planificación, ¿no? Donde va a lograr la identificación y asignación de metas, fundamentalmente, ¿no? Actividades, recursos, ¿no? En un plazo determinado, generalmente un año. Entonces estamos ya relacionando planificación estratégica y planificación operativa. Nos estamos refiriendo al plan operativo, como vamos a ver más adelante, vamos a identificar, ¿no?
¿no? Plan estratégico, ya estaremos pensando en 5 años. Plan operativo, ya estaremos pensando en 1 año. Plan de actividades, estaremos pensando en meses o semanas, ¿no? De esa manera podemos organizarnos. Existen niveles para la planificación, ¿no? Es lo que decía. Estratégica, ¿no? Exige a la organización precisar lo que quieres hacer y estratégicamente tienes que tener la perspectiva. ¿Qué es lo que necesitamos? La visión, la parte formal, digamos, la parte prospectiva estratégica. La parte programática, ¿no? O la planificación programática, como dijimos hace un momento, establece tácticas, cómo se obtendrán estos objetivos estratégicos, ¿no? O sea, acá vamos a tener algunos resultados, los indicadores de impacto, fundamentalmente, ¿no? Luego, ya en la parte más inferior, más se llama la parte, la planificación operativa, se establecen ciertas actividades para alcanzar en un periodo corto, ¿no? Como lo decía anteriormente. ¿Y acá qué vamos a obtener? Tareas, actividades, tareas. Vamos a tener responsabilidades, ¿no? Costos, metas, cronogramas, ¿no? Ya sea mensual, sea semanal, quincenal, semanal, ¿no? Entonces son detalles para este control en el tema del tipo de planificación que se quiera realizar. Y los indicadores, ya estamos pensando, ya vienen a ser tema un poco de control, ¿no? De ver del seguimiento, monitoreo de las actividades que van a hacer dentro de la planificación cuando posteriormente ya se esté ejecutando estas actividades, ¿no? Lo mismo en otra forma, pero fíjense que la parte estratégica se está orientando a la misión, ¿no? A la misión o a la visión. La parte programática a los objetivos, las líneas de acción, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Y la parte operativa, las metas, actividades, acciones, las metas más tangibles, más observables, donde podemos aterrizar mejor, ¿no? Entonces, eso es importante, digamos, esto es para niveles de planeamiento, ¿no? Lo mismo en otra forma, la comparación entre los niveles de planeamiento, ¿no? Nivel estratégico, o sea, nivel más superior, ¿no? Nivel estratégico, decimos nivel prospectivo, nivel superior, ¿no? Y tenemos una visión por lo menos a 5 años, ¿no? Estratégicamente. Programática, concebir los programas, servicios, ¿no? De repente estamos pensando 1 año, 2 años, no sé. La parte operativa, meses, 1 año, ¿no? Es lo cotidiano, el día a día, digamos, ¿no? Y se ejecutan a través de actividades que lo vamos programando también, y que de repente el control, para hacer ese control también se requiere de mucho software, de tecnología, ¿no? Antiguamente pues todo se hacía física y manualmente, ¿no? Pero hay muchas estrategias, muchas formas de realizarlo ahora, ¿no? Este es un formato, por ejemplo, dice para el plan operativo. En realidad deberían ser más para las actividades y tareas, ¿no? Parte de las actividades y tareas. Cada una de esas actividades del plan estratégico, del plan operativo, tienen códigos, ¿no? Tienen numeraciones para poder así identificarlas de mejor manera. Estas actividades y tareas van a tener metas de la actividad. ¿Cuál es la meta? ¿Alcanzar a qué? Tiene que tener un presupuesto, ¿no? Tiene que tener un indicador justamente para poder valorar y un cronograma. ¿Y qué es lo más importante? Un responsable, ¿no? El jefe de tal área, el encargado de tal área, es el responsable, ¿no? A veces dice la persona, sí, pues no es tanto la persona, a veces el cargo o a quién se le está asignando, ¿no? Dice, no, ya no está esa persona, sí, pues, pero sigue todavía, ese cargo existe. La persona que lo reemplazó es el responsable. Tiene que seguir funcionando todo este tema. Y acá ya podemos ir viendo nosotros que hablamos de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros? A veces nos quejamos mucho de que para un área determinada no tiene un presupuesto. Siempre no nos dan presupuesto, no está en presupuesto. Entonces siempre hay que preocuparse. A veces queremos que nos den un presupuesto en el acto, ¿no? O a la siguiente semana, al siguiente mes. Puede haber algunos presupuestos pequeños, ¿no? De caja chica, qué sé yo, cosas que pueden gastar rutinariamente, pero a veces capacitaciones que tienen un mayor costo o tienen
algunos temas de mejoramiento de infraestructura, de, qué sé yo, mejoramiento de equipamiento, mantenimiento, u otras cosas que puedan requerir, digamos, dentro de sus establecimientos de salud entre las IPRES. Entonces, requiere de un presupuesto y todos tienen que ser planificados porque el dinero no sale así nomás. Entonces, la idea es de que hay que gestionar, esa es la palabra, para que sea incluido dentro del presupuesto del plan estratégico, ¿no? A veces el plan estratégico puede, digamos, la idea es que sea incluido en el plan estratégico. ¿Y ese plan estratégico cuánto dura? 5 años, ¿no? Nos aseguramos nosotros que esté dentro del plan estratégico. Y a su vez, cuando se haga el plan operativo, que le den la priorización necesaria, de repente no esperar al último año, de repente, o saber en qué año se va a producir, en el primer año, en el segundo año, en el tercero, en el cuarto, en el quinto. De repente nos dicen en el tercer año, y prever todo para las gestiones necesarias. Entonces, una de las situaciones importantes dentro del plan estratégico es justamente la inclusión del presupuesto, ¿no? Entonces, a veces sin presupuesto no se pueden hacer muchas actividades, ¿no? Entonces, y para que se incluya el presupuesto, tenemos que sustentar, ¿no es cierto? Depende de la organización, como guste que sustenten. Vamos a sustentar con qué? Con indicadores, ¿no es cierto? Los indicadores de gestión nos van a ayudar cómo se puede optimizar o mejorar un desenvolvimiento de algún indicador de la gestión, ¿no? De repente nos han hecho observaciones de que algún tema de producción, o sea en la parte privada, o sea en la parte estatal, o la atención de pacientes ha bajado, ¿no? O los tiempos de espera están muy largos, hay cuellos de botella, y hay muchas situaciones que se están dando, probablemente buscando la información necesaria, los indicadores, nosotros podemos revertir estas no conformidades o estas observaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos que prever para ello y un tiempo determinado dar vuelta a esta situación negativa que está pasando dentro de la organización, porque eso es parte de la gestión. ¿Bien? Y obviamente tenemos que hacer nuestro cronograma de actividades a través de un responsable que monitoree, sea el encargado de la ejecución de esta actividad importante dentro del plan operativo o plan de actividades o en el marco del plan estratégico, ¿no? Bien. Entonces, tenemos algunas etapas para la formulación del plan estratégico, ¿no? Y es bueno conocerlo, así como les decía, un plan estratégico lo comparamos con una historia clínica, como que fuera de la organización. Entonces tiene una construcción de la visión y la misión. Es la parte, digamos, importante que debe tener el plan estratégico, ¿no? ¿Cuál es la visión y cuál es la misión? ¿Qué queremos ser? Y cuando dimos prospectivamente o estratégicamente, ¿cómo me veo de acá a 5 años? ¿No? Esa es la visión. De acá a 5 años. Y la misión es la razón de ser de la organización. ¿Para qué está hecha esa organización? ¿Para qué fue implementada? ¿Para qué está subsistiendo? ¿Por qué está brindando sus servicios? ¿No? Entonces, esa es la razón de ser. Entonces, dos aspectos fundamentales dentro de las etapas de la formulación del plan estratégico. Segundo, análisis de factores externos e internos, ¿no? Seguramente hay varias metodologías, una de las más conocidas es el análisis FODA, ¿no? FODA, otros le dicen DAFO, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Y ahí podemos nosotros separar, por ejemplo, las fortalezas son de carácter interno, ¿no es cierto? Las fortalezas, tiene una fortaleza interna de la organización o de la persona, ¿no? La debilidad también es interna, ¿no? Lo contrario a la fortaleza. La oportunidad y la amenaza sí son de carácter externo, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de fortaleza, estamos hablando de una buena infraestructura de repente, o un recurso humano debidamente capacitado, o una implementación con un equipo de última generación. No lo sé, es una fortaleza, ¿no?
Una debilidad puede ser esos mismos equipos, de repente ya la mayoría están desfasados. Una debilidad puede ser de que ya la infraestructura se ve muy, muy pequeña, ¿no? Y dentro de la parte interna o de los factores internos, decimos, tenemos las oportunidades y las amenazas, ¿no? De repente una oportunidad, ¿qué puede ser una oportunidad? Una oportunidad puede ser de repente contraer alianzas con otras organizaciones, y eso podría mejorar algunas situaciones, un intercambio prestacional, ¿no? Mediante convenios, y hay oportunidades de mejorar, de optimizar esto, ¿no? Y una amenaza, hay una serie de amenazas para la parte privada, la competencia desleal, por ejemplo, puede ser una amenaza. Una amenaza también puede ser la parte, digamos, el tema que está viendo muy constantemente ahora, el tema de los movimientos telúricos, ¿no? La misma delincuencia ahorita es una amenaza, y una serie de situaciones que depende de la organización que pueden analizar dependiendo de cada institución u organización, ¿no? Y finalmente tenemos la formulación de los objetivos estratégicos, ¿no? Hay que formular de acuerdo a este análisis y implementar y verificar los resultados e indicadores, como es el desenvolvimiento de la organización. Ahora, primero es construir la visión y la misión. Sí, pero a veces hay un tema, digamos, de poder definir, es decir, primero es la visión y la misión, o primero se establece el análisis de factores externos e internos, ¿no? Yo creo que acá no va a afectar mucho en quién es primero, ¿no? Aunque podría establecerse primero un análisis de los factores externos e internos, ¿no? Y luego establecer la visión y la misión en base ya al conocimiento de esto, ¿no? Es como que a veces preguntamos, ¿no? Dentro de la historia clínica, ¿qué se hace primero? ¿La anamnesis o el examen clínico físico? La anamnesis, ¿no? Pero ¿podría hacerse primero el examen físico y luego la anamnesis? En la práctica sí, de repente sí, ¿no? Pero el protocolo es así, porque ya se ha ido usando de esa manera y ha dado mejores resultados. Pero lo otro podría hacerse, depende de la capacitación, de la experticia, de la expertise de las personas que están involucradas, probablemente sí. En este caso, sí podría hacerse primero el análisis de factores externos e internos, y de esa manera podemos asegurar un mejor conocimiento de la organización, y luego establecer la visión y la misión, porque si no, vamos a hacer una visión de repente muy arriesgada, muy compleja, y a la cual no va a ser una visión subliminal muy hipotética, y de repente a la cual no vamos a poder alcanzar, ¿no? Entonces la idea es que también esa visión sea alcanzable, sea en terreno firme, hecha pues aterrizando, pisando terreno firme, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante conocer. De esto mismo podemos hablar, entonces estamos hablando y respondemos a ciertas preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos hoy? ¿No? Y podemos responder, análisis del entorno interno, cuando estamos hablando del análisis externo e interno. Análisis del entorno también es el análisis externo, y análisis interno o del entorno también le llaman al análisis interno, ¿no? ¿Y dónde queremos ir? ¿No? Justamente es establecer la visión, ¿no? De acá a 5 años, y como está nuestra razón de ser, que es la misión, y cuáles son nuestros objetivos y las metas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo podemos llegar donde queremos ir? ¿Cómo podemos llegar? ¿Cuál va a ser nuestro vehículo? ¿No? ¿De qué forma? ¿Cuál va a ser la estrategia para ello? ¿No? Entonces dice comprender el entorno, diseñar estrategias apropiadas para llegar allá, ¿no? Entonces tenemos que buscar correlacionar, relacionar entre las fortalezas y debilidades, entre las oportunidades y amenazas, una serie de estrategias que podemos realizar nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos. ¿Y qué es la visión? Ya lo hemos dicho hace un momento. La visión es una imagen futura, lo que queremos ser, lo que la organización quiere alcanzar en un tiempo cercano. Hablando estratégicamente, es en 5 años, ¿no? Y tenemos que ser en forma
plantearlo de forma positiva y real, pisando terreno firme, como digo, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto debe ser difundida en toda la organización. Toda la organización, los integrantes de la organización deben conocer cuál es la visión y cuál es la misión, ¿no? Entonces, bajo ese punto, entonces ya hay una perspectiva y hay una misión de que cumplir, digamos, para este aspecto, ¿no? La visión puede ser construida haciendo algunas preguntas, ¿no? Como decir, ¿cómo nos vemos en el futuro? ¿O cómo nos veríamos en el futuro? ¿No? ¿Qué haremos en el futuro? Si llegamos a eso, ¿qué haremos en el futuro? ¿No? ¿Cómo vemos a la población con la cual trabajamos? O sea, ¿cómo vamos a ver? Ponernos en una situación hipotética a la cual queremos alcanzar, ¿no? Entonces, eso es una forma también de plantearnos esas preguntas para ver si estamos planteando adecuadamente nuestra visión, ¿no? Eso es importante. La misión describe, como dijimos, la razón de ser de la organización, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es el objetivo, ¿no? General, digamos, como parte de la filosofía de esa organización, ¿no? Y podemos contestar algunas preguntas, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Para poder resumir, ¿no? O para poder redactar también, nos hacemos esas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué buscamos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para quiénes trabajamos? ¿No? Otras preguntas que podrían ayudar a no salirnos del mensaje, de la forma, cómo se redacta una misión. Y eso es importante saber, ¿no? Entonces, esas dos situaciones de la visión y la misión son importantes dentro de la parte estratégica de la organización, ¿no? Esta misión debe servir como base, ¿no? Para poder elaborar las metas, objetivos, como dije, y selección de estrategias. Como dije hace un momento, tenemos que pisar terreno firme, ¿no? No podemos poner una visión, por ejemplo, inalcanzable. Por lo tanto, nuestra misión no va a ser posible extenderla o ponerla en práctica, ¿no? Y eso es importante. ¿En qué organización está usted? ¿No? Por ejemplo, acá unas ejemplos de misión, ¿no? Que de forma genérica, como lo plantean algunas organizaciones, ¿no? La primera, por ejemplo, nos dice, acá, dirigimos una línea de aviación, ofrecemos un sistema de transporte rápido y seguro de pasajeros y bienes, ¿no? Fíjense que en pocas palabras dice bastante, ¿no? Esa es su razón de ser, ¿no? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué se dirigen? ¿Qué es su razón de ser? ¿Qué es lo que prestan? Y a quiénes, ¿no? Está dirigido. Entonces, es importante como a veces con pocas palabras decir mucho es un poco difícil, ¿no? Kodak, por ejemplo, dice, fabricamos cámaras y películas, ayudamos a conservar los acontecimientos memorables, ¿no? Es una forma también de dar un mensaje de su misión, ¿no? Y Xerox, fabricamos copiadoras, automatizamos las oficinas, ¿no? Creo que con dos frases resume toda su misión, ¿no? Y probablemente se puede aumentar más cosas para poder identificar adecuadamente su misión, ¿no? Acá una misión y visión que digamos, que nos pide de una forma más contemporánea, ¿no? Identificando a la institución prestadora de servicios de salud, su nivel, qué es lo que brinda, ¿no? Y cuál es su finalidad y a quién se debe, ¿no? Entonces es importante más o menos plantear esa misión y también la visión, ¿no? Estamos viendo que todo esto está al alcance de 5 años, ¿no? Ser la institución prestadora de servicios de salud líder del sector, ¿no? Entonces, esto es importante para la organización que pueda trabajar en ese norte, ¿no? Y todo va a estar orientado a ello, ¿no? Entonces, es importante poder reconocer su visión y su misión, ¿no? Y que debe ser difundida, como digo, en toda la organización, ¿no? Incluso en su página web y todo lo demás, en todos los medios posibles.
También una forma de identificar a la comunidad, al equipo de trabajo, a la organización, es mediante los valores. Y bueno, hay una serie de valores que se toman en cuenta, ¿no? Que van a identificar la organización, pero muchas veces estos valores están estampados, están puestos como simples nombres y ya, ¿no? No, como que no se les toma en cuenta. Y también para poder definirlo en cada uno de ellos, ¿no? Alguna vez habíamos sugerido en la elaboración de algún plan estratégico en la que participamos, que estos valores sean valores que lleven las iniciales de cada uno de esta palabra, valores, ¿no? B, por ejemplo, podría ser B de veracidad o de vocación de servicio. La A de amabilidad, de repente, L de lealtad, O de oportunidad, R de respeto, E de equidad y S de solidaridad, ¿no? Y eso nadie se olvidaría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pero depende, no me lo aceptaron, porque depende ahí, opinan uno o dos. Cuando se construye un plan estratégico, se debe siempre elaborar en equipo, ¿no es cierto? Tiene que ser producto del conocimiento, de la inquietud, de los alcances, de los representantes de las diferentes áreas de la organización. No es que el plan estratégico lo hace una, dos, tres personas, ¿no es cierto? Y simplemente les dan el documento y acá está el plan estratégico, ¿no? El plan estratégico tiene que mostrarse, tiene que incluirse como en su elaboración un trabajo en equipo, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta ello. Entonces, la forma, como les digo, de poder inducir o de poder elaborar estos valores sería una forma interesante, ¿no? Y cuando le pregunten, ¿usted se acuerda cuáles son los valores de su institución? Probablemente más fácilmente me podría recordar, ¿no? Teniendo como memotecnia, digamos, la palabra valores. Entonces son detalles que a veces uno puede acudir, digamos, y es parte de, creo, ¿no? Parte de la organización. Entonces, dentro del análisis y las partes del planeamiento estratégico, tenemos que analizar, y ya hemos visto cuáles son la misión y la visión, ¿no? Cómo más o menos se debe redactar y debe ser. Obviamente, no vamos a detenernos mucho en el tema, simplemente lo que tratamos hoy es de darle un brochazo general de lo que es el planeamiento estratégico, qué cosas importantes o qué pepitas por ahí podemos encontrar, ¿no? Hasta el momento hemos dicho que el plan estratégico tiene partes, tiene qué cosa es la misión, la visión. Hemos visto que también ya debemos estar pensando de que como tiene un presupuesto y todos los presupuestos para los gastos y todo, debe estar en el plan estratégico. En lo peor de los casos, en el plan operativo, cosa que hacía la institución o la organización le dan, y eso ya está destinado para los gastos en lo que se está predestinando, ¿no? Entonces, eso es también algo importante, ¿no? Porque a veces simplemente yo le pedí, hice un documento, pero la idea es que este presupuesto esté inmerso dentro de ello. Entonces, ¿cómo analizamos el ambiente externo, no? Tenemos que hacer un diagnóstico del medio ambiente externo, del entorno, lo que le llamamos, ¿no es cierto? Identificar algunos aspectos en la que está predispuesto, está la organización, ¿no? Y esto básicamente se refiere pues a las oportunidades y a las amenazas, como hemos dicho anteriormente, ¿no? Y va en ese marco el análisis del ambiente externo, ¿no? Entonces, ¿qué son las oportunidades? Como dijimos anteriormente, son situaciones, pueden ser de tipo socioeconómica, política, cultural, ¿no? Que ofrece el ambiente a la organización, ¿no? Y que fácilmente pueden ser aprovechadas, ¿no? Aprovechadas y que va en beneficio de la organización. Es una oportunidad, como eso, ¿no? Una oportunidad de hacer un convenio con otra para hacer un intercambio prestacional
un intercambio de actividades, no lo sé, ¿no? De la cual, o intercambio de servicios, en la cual va a bajar las tarifas, y bueno, no sé, pero finalmente voy a ser parte de. Las amenazas es una situación de hecho desfavorable para la organización, y que de hecho toda organización tiene amenazas. No podemos manifestar que una organización no tiene amenazas, ¿no? Y esto definitivamente, desde los tiempos antiguos hasta los actuales y los posteriores, seguirá habiendo amenazas seguramente, pero la idea es minimizar o tratar de evitar estas amenazas, ¿no? O estos daños potenciales que se puedan presentar dentro de la organización, ¿no? No solamente en la parte física, sino en el mismo desempeño, ¿no? Y por lo tanto va a ser un riesgo en la supervivencia de esta organización. Entonces, las oportunidades nos favorecen y las amenazas nos dificultan, ¿no? ¿Nos dificultan qué? Cumplir con la misión. Y las oportunidades nos van a ayudar al cumplimiento de la misión. Entonces, hay que ver cuál es la direccionalidad de cada una de estas situaciones para poder plantear dentro de los elementos del plan estratégico o plan operativo de la organización, ¿no? Algunas veces se usa estas herramientas, que le llaman la herramienta PEST, ¿no? Es decir, tenemos que hablar de un entorno político, ¿no? Cómo está la organización del entorno político, cómo estamos vistos dentro de la parte política, ahí tiene que haber una dinámica económica, cómo está el proceso, no sé, el costo de vida, a qué se dedica la población, cómo está, ¿no? Toda esta situación, digamos, macro, en la que está imbuida la organización, el hospital, el centro de salud, la IPES, etcétera, ¿no? Entonces hay una dinámica social también, la parte social, ¿cómo está? ¿No? Usos, creencias y muchas cosas que pueden tener dentro de la organización. ¿Y cuál es la dinámica tecnológica, ¿no es cierto? ¿Qué avances ha habido? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay, ¿no? Al respecto, ¿no? Incluso ahora otros aspectos como el medio ambiente, la parte ambiental también ya se está incluyendo dentro de los aspectos fundamentales para el análisis de estos tipos u otros de una organización, ¿no? Es importante también, el medio ambiente incluso está incluido dentro de las ISOs, ¿no? Como parte de gestión de calidad. Y simplemente acá podemos hacer una lista de chequeo de lo que dijimos hace un momento anteriormente sobre las variables de la dinámica política, de la dinámica económica, ¿no? Detalles que nos puedan ayudar para ese aspecto, ¿no? Y de la parte social y la parte tecnológica, ¿no? El análisis del ambiente interno, ¿no? Es la otra fase, la otra parte, que se refiere a aquellos aspectos o capacidades internas de la organización, ¿no? Y de repente es mucho más controlable para la misma organización, ¿no? Y tiene que ver con algunos productos, recursos humanos, por ejemplo, con la tecnología, insumos, la administración y otros aspectos fundamentales, ¿no? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son las fortalezas y las debilidades, ¿no? ¿Qué es una fortaleza? Es una posición favorable para la organización, de hecho, ¿no? Y una debilidad, una posición, digamos, en cierta forma desfavorable, ¿no? La parte negativa, digamos, para la organización, en qué punto está flaqueando, ¿no? La organización, ¿no? Entonces, es importante para poder responder las oportunidades y amenazas, ¿no? Y la relación que logro para el logro de la visión, ¿no? Yo quiero lograr una visión y el cumplimiento de la misión, mínimo, ¿no? Estos son aspectos que se deben tener en cuenta, ¿no? Entonces, ya dijimos que las fortalezas, a diferencia de las oportunidades y amenazas, las fortalezas y las debilidades son de carácter externo, ¿no? Algunas fuentes complementarias de las fortalezas. ¿De dónde salen las fortalezas? Puede haber recursos. Y estos recursos para las fortalezas pueden ser tangibles o intangibles. Simplemente, ¿no?
Normalmente a veces nosotros queremos ver solamente la parte tangible, la parte que se aprecia, se toca, se ve. Sin embargo, la parte intangible no la podemos valorar o evaluar muchas veces. Entonces hay que ser muy meticuloso para nosotros tratar de observar esa parte, ¿no? Y obviamente estos recursos necesitan capacidades, ¿no? Para que se puedan integrar de recursos, ¿no? Para el uso productivo. Si no, no podemos cumplir con la misión. Y eso es, y después no vamos a alcanzar la visión, definitivamente, ¿no? Y eso lo que se hace también para la parte del análisis externo, ¿no? Qué recursos y capacidades relacionados a las fortalezas y debilidades. En la parte gerencial, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo están capacitados nuestros gerentes? ¿Tienen la capacidad de liderazgo? ¿No? ¿Son líderes realmente? ¿No? La parte técnica, ¿están capacitados? ¿Se producen? ¿Están con la competencia necesaria? ¿Los recursos humanos son suficientes y necesarios? ¿Tienen el perfil necesario? Los organizacionales están todas las áreas que deben buscar en una organización. La parte logística, estamos implementados de los insumos, de los elementos en los almacenes, en las áreas respectivas, en salud, las medicinas y otras áreas. La parte financiera está asegurado para el año fiscal, por lo menos. Entonces son aspectos que debemos valorar nosotros, ¿no? Entonces, ya tenemos la misión, la visión, ya tenemos un análisis FODA, ¿no? De las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, en la que se disgrega un análisis interno y un análisis externo, ¿no? En base a ello, tenemos que implementar los objetivos estratégicos, ¿no? En la fase del análisis, ¿no? Que van a aludir a cambios o modificaciones, ¿no? Que esperamos prestar en un mediano o largo plazo, definitivamente, ¿no? Y que para su construcción hay una vinculación, ¿no? Las fortalezas del sector interno, ¿no? Con las oportunidades y amenazas del sector externo, obviamente. Hay una relación que hay que construir, ¿no es cierto? Pero hay que también tener en cuenta los criterios de pertinencia y equilibrio, ¿no? De estas variables, de estos elementos que se están analizando, definitivamente. Y esos objetivos estratégicos, al nosotros construir cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, cuando empecemos a cruzar las fortalezas con las oportunidades, van a ser las potencialidades, ¿no es cierto? Tengo fortaleza de la parte interna y tengo una oportunidad. Entonces, una potencialidad, lo que les decía, de repente ir a hacer un convenio, es una potencialidad, ¿no? Usar las fuerzas de la organización para aprovechar las oportunidades, ¿no? Entonces, más con más, una sumatoria de ambos elementos. Entonces, y preguntarnos, ¿no? ¿En qué medida esta fortaleza nos permite aprovechar al máximo la oportunidad que se presenta? ¿No? De repente las fortalezas tenemos una buena infraestructura, ¿no? Y hay posibilidades de donación, qué sé yo, de repente de equipos, ¿no? De implementación. Entonces, tiene que sumar esas dos cosas, ¿no? Con la finalidad de repente de atender pacientes, algunos tipos de pacientes en el establecimiento de salud, obviamente mediante un convenio, ¿no? Pero vamos a tener equipamiento de última generación. Y eso tiene que marcar la diferencia, ¿no es cierto? Luego, cuando cruzamos fortalezas con amenazas, ¿no? Tenemos una fortaleza, ya sean los equipos, vienen las amenazas, ¿no? Es un riesgo, ¿no? O sea, usar las fuerzas para evitar esas amenazas, ¿no? ¿En qué medida nos preguntamos, ¿en qué medida esta fortaleza nos va a permitir defendernos frente a esa amenaza? ¿No? Un ejemplo, si tenemos equipos, si la amenaza va a ser la delincuencia, bueno, tengo que buscar estrategias adecuadas, no sé, ponerle un seguro, poner seguridad física, ¿no? No lo sé, ¿no? Entonces, tenemos que tener elementos que puedan contrarrestar a ello, ¿no? Y tenemos que ver ese tema, ¿no? Las debilidades con las oportunidades, si se cruzan, ¿no? Tengo una debilidad
del sector interno y tengo una oportunidad de la parte externa, y se va a llamar el reto. Estoy débil, pero tengo una oportunidad, puedo dar un salto, ¿no? Puedo superar las debilidades aprovechando las oportunidades, ¿no? ¿En qué medida esta debilidad no nos permite aprovechar dicha oportunidad? Entonces, nos hacemos esa pregunta como para hacer el salto, ¿no?, correspondiente. Y luego tenemos las debilidades con las amenazas, ¿no? Cómo cruzamos la parte interna de las debilidades con las amenazas de la parte externa, ¿no? Aquí eso se llaman limitaciones, ¿no? ¿Qué limitaciones? Ambas negativas, ¿o no? Ambas. Reducir las debilidades y evitar las amenazas. Esa es nuestra perspectiva, digamos, ¿no? Y podemos preguntarnos en qué medida dicha debilidad no nos permite enfrentar dicha amenaza, o dicha amenaza, ¿no? Entonces, son elementos que al cruzar nos va a dar limitaciones. Entonces, lo que hay que evaluar es las potencialidades, los riesgos, los retos y las limitaciones, ¿no? Es importante. Y esta es la famosa, el más famoso cuadro, tabla, para poder hacer el análisis FODA, ¿no es cierto? Como ejercicio se hace pues 5, que nos digan de la organización, 5 elementos, o 5 fortalezas, 5 oportunidades, 5 amenazas y 5 debilidades. O el ejercicio que se hace ya individual va a ser personal, porque el FODA también se puede hacer personal. Entonces simplemente usted reconozca 5 fortalezas suyas, 5 oportunidades suyas, 5 amenazas suyas y 5 debilidades. Y que finalmente vamos a poder hacer un análisis FODA e implementar su plan de vida, ¿no? Un plan de vida al mediano, a largo plazo, ¿no? O al corto plazo también, justamente. Y esas son situaciones que nos va a ayudar ostensiblemente, ¿no? Entonces, ya sabemos, reconociendo que la parte interna está compuesta por las fortalezas y debilidades, y la parte externa por las oportunidades y amenazas, ¿no? Sabiendo que el confrontamiento que hay entre fortalezas y oportunidades nos van a dar las potencialidades, dijimos, ¿no? Y al cruzar fortalezas con amenazas van a ser los riesgos, y las debilidades con las oportunidades son los desafíos, el famoso salto que dijimos, y las dos partes negativas, que son las debilidades con las amenazas, la primera de la parte interna y la segunda de la parte externa, se llaman las limitaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede advertir de esta matriz, ¿no? Entonces, respecto a los objetivos estratégicos, nosotros podemos manifestar algunos criterios para su redacción, ¿no? Deben aludir a cambios, a transformaciones, a algo que haya un sentido de cambio dentro de esa parte de la organización, ¿no? Todos los objetivos tienen que ser redactados de forma clara y sencilla, ¿no es cierto? No deben ser confusos. Su redacción debe ser producto de la participación de todo lo que decía, ¿no? Debe haber participación plena, participación objetiva, de equipo, ¿no es cierto? Tanto de los empleados y directivos, sino de toda la organización, con participación, o los representantes de la organización. No funcionar varios objetivos en uno podría dificultar su evaluación, ¿no? Y eso es lo que no queremos, ¿no? Queremos, si implementamos algo, igual tenemos que evaluar. Eso es lo más importante dentro de la organización, ¿no? Acá un ejemplo de cómo vinculando las fortalezas con las oportunidades, ¿no? Si tenemos una fortaleza que se cuenta con manuales de capacitación y aprendizaje para promotores de salud, ¿no? La parte para atención primaria, ¿no? Fortaleza 2, existen funcionarios de la DIRESA, especialistas en procesos de capacitación. Bueno, o en la organización tenemos, ¿no?
Tenemos una oportunidad, apoyo del gobierno locales, tenemos un auspicio financiero de algunas ONGs y cooperación internacional, demanda de las comunidades por la formación de recursos humanos comunitarios, ¿no? Tenemos que los que nos ayuden y que los formen a ellos, ¿no? Y si está dentro de nuestros planes, puede armarse un objetivo estratégico, ¿no es cierto? Fíjate, ¿no? Que a fines del 2019 la DIRESA habrá logrado incrementar la cobertura de atención primaria de la salud a través de la formación de recursos humanos, ¿no? Comunitarios en toda la región, ¿no? Es una estrategia, si bien no tenemos la implementación, los recursos necesarios, recursos humanos para la atención, pero a través de la promoción y prevención puede extenderse y hacemos una réplica y tenemos todo prácticamente en uno, ¿no? Entonces hay que buscar esas estrategias, digamos, de poder realizarlo, ¿no? A veces un poquito de creatividad, de contactos y de muchas situaciones que nos pueda ayudar a poder verificar y redactar, ¿no? Las estrategias se formulan en base al análisis de la matriz FODA, ¿no? La información tiene que salir ahí, ¿no? Ahora, a veces las ideas que se dan ahí, todas valen, ¿no? A veces inicialmente cuando se trabaja en equipo o los representantes de las diferentes áreas, departamentos, servicios, como que no le damos validez, digamos, a sus opiniones, a sus ideas, probablemente se pueda sesgar o se pueda reducir la información, ¿no? Entonces eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere es de que toda información, todo detalle, digamos, de los integrantes de la organización sirvan, ¿no? Y sirva como parte de esta matriz FODA en la que se ha redactado, ¿no? Definitivamente, esta información es importantísima, la que se pueda corroborar, ¿no? Se pueda sacar. Entonces, ¿qué criterios hay para el diseño de estrategias? ¿No? Tenemos que tener en cuenta la visión y la misión de la organización. Definitivamente no podemos descuidar, ¿no? Ya hemos hablado de la visión y la misión. Las tendencias principales del escenario en donde se ubica la institución, ¿no? ¿Qué elementos están dentro de la organización o que podrían depender de la institución o que podrían de alguna manera hacer variar ese tema de la institución, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los objetivos estratégicos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Responder a la pregunta, ¿qué requiere nuestra organización para poder cumplir con los objetivos estratégicos planteados? ¿No? Entonces ahí probablemente una de las debilidades es la parte financiera, ¿no? En el ejemplo que se dio anteriormente, la parte financiera lo sacaban con una ONG, ¿no? Entonces una manera estratégica, elegante de poder realizarlo. Entonces es importante esos detalles para poderle darle seguridad a la estrategia o al diseño de la estrategia que se está realizando dentro de la organización. Eso es lo que dijimos hace un momento, ¿no? Que la DIRESA habrá logrado incrementar la cobertura de atención primaria de la salud a través de la formación de recursos humanos comunitarios en toda la región, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia 1? Es desglosando, ¿no? Se incrementa o incrementará la capacidad técnica y metodológica del equipo de capacitación. Se establecerá un proceso de asesoría y seguimiento a los equipos técnicos responsables, ¿no? Entonces, eso es lo que se requiere para poder alcanzar a ello, ¿no? Entonces, a través de algunas matrices que se puedan hacer. Y lo que dijimos importante, ¿no? Para poder hacer seguimiento y todo lo demás, necesitamos de ciertos indicadores, ¿no? ¿Y qué son los indicadores? Son parámetros cualitativos o cuantitativos. Cuando decimos parámetros, se refieren, o cuando se refiere ese dato, pertenece a una población. Yo podría decir también es un estadístico, son estadísticos o estadígrafos, ¿no? Y eso se refiere, simplemente la diferencia entre estadístico y parámetro es de que la información pertenece a una muestra o a una población. Si pertenece a una muestra, se llama estadístico. Y si pertenece a una población, se refiere o se denomina un parámetro,
¿no? Pero en general nos está hablando acá de parámetros, ¿no? O sea, de una población, de los datos que han sacado de una población, ¿no? Entonces, los parámetros sean cualitativos o cuantitativos, ¿no? Por ejemplo, una tasa, una razón, una proporción, son parámetros cualitativos, ¿no? La razón, proporción, tasa, esos son parámetros cualitativos. Y los cuantitativos son pues la media aritmética, la mediana, la moda, la desviación estándar, ¿no? Todo lo que se refiere a la parte estadística descriptiva o inferencial, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, que termina la medida, ¿no? Con que el objeto ha sido logrado, ¿no? O sea, cuál es la medición con la que se está logrando. Entonces, eso es importante conocer también, ¿no es cierto? Y a veces estos indicadores pueden tener alguna desventaja en el tema de lo que se llama la validez y la confiabilidad. O sea, son válidos o confiables. No son válidos ni confiables de repente, y eso es todo un proceso también para la implementación, ¿no? Están constituyendo una expresión cuantitativa, ¿no? De lo que se pretende alcanzar. Y también algo sobre el desempeño, ¿no? El desempeño es importante dentro de la organización. Hay algunos indicadores de impacto, le llaman, ¿no? Estos indicadores de impacto se pueden lograr a mediano y largo plazo, pero que, como su nombre indica, son de impacto, porque vamos a ver cómo es el desenvolvimiento de las tareas que se asignan en esa organización, ¿no? Eso es importante conocer, ¿no? Y hay que medir cómo se hace la medición. No se puede medir diariamente, cada 2 días, 3 días, de repente, algunos semanalmente, mensualmente, trimestralmente o anualmente, ¿no? Entonces uno tiene que ver también esas posibilidades de lo que se está realizando, ¿no? Hay indicadores de resultado, indicadores de producto, indicadores de estructura, indicadores de proceso, ¿no? Estructura cuando son, por ejemplo, para equipos, para cosas ya dadas. Cuando es indicadores de resultados, son algo del proceso. Por ejemplo, la atención misma, o cuando se le da cita, hay un proceso, ¿no es cierto? Y eso ahorita está puede causar algún malestar, digamos, en algunas situaciones, ¿no? Entonces es importante, si ese, por ejemplo, un indicador de estructura, por analizarlo, si un indicador de proceso, ¿no? A través del tiempo, y el otro es de resultado, que es la sumatoria, es de impacto en realidad, que es la sumatoria de estructura y proceso, ¿no? Entonces es importante poder conocer esos tipos de indicadores. Bien, acá lo que queremos nosotros es identificar cómo son los lineamientos de política, ¿no? Del Estado. ¿Cómo debería el Estado tener sus lineamientos de política? Independientemente de los años, acá nosotros veamos, son 10 años, ¿no? Un lineamiento de política de un gobierno a otro gobierno, bueno, si son 5 años, 5 años de gobierno son 10 años. Y ustedes escucharon ahí al expositor, el famoso PCN, ¿no? El planeamiento estratégico multisectorial, ¿no? Que se hace 5 años, ¿no? En base al alineamiento de política del Estado, todos los ministerios, cada ministerio hace su planeamiento teniendo en cuenta, siempre teniendo una cabeza, ¿no? 5 años, ¿no? Entonces, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, 5 años, el famoso PC. Y todas las instituciones, sobre todo el Estado, van a estar alineadas a ese aspecto, ¿no? Luego del plan estratégico multisectorial, digamos el PCN, tenemos el plan estratégico institucional, ¿no? Justo decía él, ¿no? O sea, si ustedes van a seguir al plan estratégico multisectorial, hay que tener un plan estratégico institucional, es decir, el Hospital Carrión, el Hospital María Auxiliadora, el Hospital de la Fuerza Aérea, de la Marina, bueno, todas las instituciones o los establecimientos de salud deberían tener, ¿no? Un plan estratégico institucional, o dependiendo de cómo lo estén trabajando, ¿no? Y eso nos va a durar 5 años.
Luego de eso, y ahí vamos a tener los objetivos institucionales, ¿no es cierto? En el PCM, los objetivos del sector, pues el ministerio, ¿no? Y cada uno tiene una congruencia en cada uno de estos elementos. Entonces es importante tenerlo ahí. Luego, del plan estratégico institucional viene un plan operativo. El plan operativo ahí tiene un solo año, ¿no? ¿Cuánto dura el plan operativo? Un año. ¿No? Un año. Es decir, 5 planes operativos harían un plan estratégico. 5 planes operativos hacen un plan estratégico de la institución. ¿Sí? Entonces, y después del plan operativo viene el plan de actividades que pueden durar semanas, meses o trimestres de repente en el peor de los casos, ¿no? Y eso también es todo un tema, ¿no? Para la exposición o que se pueda tener en cuenta. Y de acuerdo a eso hay un plan de desarrollo nacional, regional, lo que se tenga que ver, ¿no? Entonces, por otro lado, es una vista panorámica de las partes de la mayoría de planes estratégicos de una institución, ¿no? Tiene la parte estratégica, ¿no? La parte primera, expresión histórica, unas cosas generales. El capítulo 2 es direccionamiento estratégico, ¿no? ¿No? ¿Cuál es la misión, la visión, los valores, el alcance de la misión, etcétera, etcétera? El capítulo 3 tiene aspectos del entorno, es decir, de los aspectos externos de la organización, ¿sí? Y ahí tenemos una serie de factores, lo que llamamos factores económicos, financieros, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos, psicológicos, culturales, políticos y legales, ¿no? Y eso es lo que debe tener alcance en algún momento, seguramente, para los integrantes de la organización, tanto la parte interna y la parte externa, ¿no? La oferta de los servicios de salud, ¿no? Cartera de servicios, la demanda de los servicios, etc. El capítulo 4 tiene que ser representante o relacionados al planeamiento estratégico, ¿no? Los objetivos estratégicos. Y luego el capítulo 5, el proceso general del presupuesto, ¿no? Cómo se genera el presupuesto, cómo se verifica y considera, ¿no? Eso es lo importante que debemos tener en cuenta de un plan estratégico, y el plan operativo es algo similar, pero de una forma más breve, ¿no? Algunos conceptos que se deben tener en cuenta dentro del plan estratégico, los ejes conceptuales de la optimización y la integración asistencial, es un análisis del entorno. Tenemos que analizar cada cierto tiempo la dimensión estratégica, ¿no? El sistema de recursos humanos, qué modelo está llevando el gobierno, ¿no? La cultura organizativa, la estructura y organización, y los resultados, la coordinación, la continuidad de eficiencia, ¿no? Buscando la eficiencia de la organización. Y igual vamos a hacer reforma en los recursos humanos de salud. ¿Qué cosa vamos a buscar cuando analicemos ello, ¿no? Concluir progresivamente con las designaciones retenidas, ¿no? Designaciones, tanto la carrera profesional como administrativa. Jerarquización de los recursos humanos a través de la cobertura de todas las vacantes de concurso, ¿no? ¿Cómo se llaman las vacantes? ¿No? Llamado a concurso, directores, ellos están cumpliendo con las normas, el desarrollo de la meritocracia, el tema de la capacitación y una serie de cosas que se deben ir evaluando, ¿no es cierto? La forma progresiva de centralización de los recursos humanos, modelo de evaluación de recursos humanos, la consolidación de la estrategia de alguna especialidad, el síndrome de burnout, bueno, y una serie de cosas que se pueden presentar dentro de la organización, ¿no? También analizar un poco los subsectores, ¿no? Que tengan que relacionarse con la organización. Y así podemos tener en el proceso de enseñanza de la misión y la visión, ¿no? Los estudiantes, tanto de pregrado y posgrado, a veces muestran dificultades para la redacción tanto de la misión y la visión, ¿no? Obviamente tienen que conocer la organización, si no es poco difícil, ¿no? En un primer momento se redactan la misión, redactan la visión, sin embargo se verifica la forma como lo están redactando, ¿no?
y que siempre una organización debe mencionar el tema de calidad, ¿no? Y el tema también de control, muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Entonces hay cositas que hay que incrementar y mejorar en el desarrollo de este tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de un análisis FODA, eh, considerando este, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿no? Para hacer una estrategia mucho más llevadera, digamos, ¿no? En cada uno. Por ejemplo, en las fortalezas tenemos ahí sobre el policlínico, un policlínico naval en San Borja, ¿no? ¿Cuál es la ubicación? Las fortalezas, la presencia del personal que vive por la zona y todo lo demás. Una serie de aspectos que van evaluando, ¿no? Oportunidades igualmente, amenazas también, ¿no? Y las debilidades. Sin embargo, puede extenderse a muchos factores dentro de la organización, ¿no? Por otro lado, también podemos enunciar que existen procesos de planeamiento estratégico, ¿no? O sea, en forma global, ¿no? No vamos a derivar. Hay un momento enunciativo, es decir, la elaboración, ¿no? Del plan estratégico. ¿A quién le corresponde este plan estratégico, ¿no? Hay que saber y conocer. No todas las organizaciones le conviene plan estratégico. De repente, una organización, una IPRES del nivel 1.1, 1.2, le va a corresponder hacer solamente un plan operativo. Hay un momento del análisis situacional que tiene que hacer, ¿no? Hay un momento de la síntesis, ¿no? Hacer las famosas fichas y resumir. Hay un momento normativo, ¿no? ¿Qué normas tengo que cumplir? Un momento estratégico, ¿no? La prospectiva, verlo prospectivamente. Y un momento táctico operacional, ¿no? Que hay que evaluar cada uno de estos elementos. Eso es lo que se hablaba hace un tiempo, hace un momento, y también creo que en el video, se escuchaba respecto a el tema del plan estratégico del famoso PCEN, ¿no? Para conocimiento, hay una resolución ministerial, la 252 del año 2020, aprobó la extensión del plan estratégico sectorial multianual PCEN 2016-2021 hasta el 2023, ¿no? Fíjense, relacionado al Minedu, ¿no? Y así en todas las organizaciones se han alargado por el tema de, de la pandemia, ¿no? Justamente, muchas organizaciones lo que han hecho, ¿no? Es eso para, digamos, y un poco que es una debilidad que se tiene dentro de la organización, porque quién sabe que entre 2016, 2020 o 21 iba a concluir un quinquenio, ¿no? Con un plan estratégico adecuado. Sin embargo, se llega, aunque no se ha tenido los actores, las personas que han podido llevar este tema, ¿no? Porque ha debido seguir trabajándose con el tema del plan estratégico, el plan anual. Entonces, esas cosas han variado ostensiblemente, han variado costos, han variado requerimientos y una serie de cosas que no necesariamente los quieren evidenciar ahora, ¿no? Entonces, detalles por ahí nos pueden ayudar. Así, los planes sectoriales del PCEN, hay plan estratégico multianual, ¿no? Del sector vivienda, del sector trabajo, tenemos el sector salud, relaciones exteriores, presidente del Consejo de Ministros, sector de energía y minas, sector justicia y derechos humanos, sector interior y así, todos los sectores habidos y por haber. Esa es la idea, ¿no? Bien, algunos apuntes finales respecto a este tema del plan estratégico, ¿no? Habíamos dicho de que el plan estratégico viene a ser, en cierta forma, la comparación con una especie de una historia clínica de un paciente, ¿no? Para nosotros, para la organización, el plan estratégico es una herramienta fundamental donde tenemos cómo está funcionando todos los órganos y sistemas de esa organización, ¿no? Definitivamente. Y tenemos sus diferentes indicadores, cómo está funcionando.
¿no? Si está en verde, está en rojo, está en ámbar. Si seguimos la metodología ¿de qué? La metodología del semáforo, ¿no? Entonces es importante conocer ello. ¿Ya? Entonces, el plan estratégico, otro de los aspectos es que es participativo en su elaboración. El plan estratégico no se elabora simplemente un equipo técnico de 2 o 3 personas y ya, sino la elaboración es de tipo participativa. ¿Y cómo vamos a evidenciar ello? Con las actas, con las reuniones, cómo se haga, ¿no? Hay grupos de interés también, ¿no? De la organización, los stakeholders que le llaman, ¿no? En la administración. Entonces, ¿quiénes son los grupos de interés? ¿Quiénes son de la organización? ¿No? Entonces, es muy importante saber y conocer de ellos. Nos dice también la ineficiencia y la falta de dirección provoca incremento de la morbilidad y mortalidad. Fíjense, ese es un tema de, digamos, cómo controlar mediante indicadores, ¿no? Y fíjense que la estadística es una herramienta fuerte y que también actualmente el tema de los planes estratégicos debería apuntar a la utilización, darle mucha fuerza al tema de la implementación, incorporación de sistemas estratégicos, ¿no es cierto? De equipamiento estratégico, digamos, dentro de la organización, que no sea solamente todo físico, ¿no? Entonces, hay mucho que pensar o repensar dentro de estos documentos, dentro de esta implementación que se está dando, ¿no? ¿No? También otro aspecto importante es para tomar decisiones, ¿no? Porque cuando uno toma decisiones con la ayuda de los datos, ¿no? ¿Qué hace estadística, por ejemplo, ¿no? Estadística genera la información, no genera, sino recopila la información de los diferentes departamentos, servicios, ¿no? Y al final los va a procesar y presentar para luego analizarlos, ¿no? Y es importante, y eso se lo va a presentar inicialmente al jefe del área, a nivel inicial, al jefe del departamento, o al subdirector o director médico a nivel gerencial, y luego a nivel de alta gerencia para tomar eso generalmente al inicio es una información, ¿no? Ese dato es una información simplemente. Esa información se convierte en data ya, ¿no? Esa data se va a convertir, ese dato se va a convertir en información, y esa información se va a convertir en conocimiento. Primero es un dato frío, luego se convierte en información y luego en conocimiento. Y eso nos va a servir ¿para qué? Para tomar decisiones, ¿no? Hay que tomar decisiones con esa información, con esos datos. Eso es importante, ¿no? Para usar adecuadamente los fondos públicos, ¿no? Fíjense que también uno de los aspectos fundamentales del plan estratégico, plan operativo, es de que haya la parte financiera, el financiamiento. Entonces, si es en la parte del Estado, si estamos haciéndolo adecuadamente los fondos públicos. En la parte privada también es importante, sin embargo, podría hacerse de lado, ¿no? Pero sin embargo la organización privada también tiene sus formas de control, ¿no? Como hemos dicho, ¿no? Todo lo que se ha explicado a través del proceso administrativo. Luego, para poder evaluar la efectividad de las políticas y programas de salud, es decir, las políticas y programas de salud deberían tener una efectividad necesaria, ¿no? A través de muchos aspectos, ¿no? Y toma de decisiones, ¿no? Analizar, por ejemplo, el problema de su red, de su organización, ¿no? Empecemos, por ejemplo, analizando simplemente cuál es la diferencia entre descentralización y desconcentración, por ejemplo, ¿no? Y a veces se lleva a un tema mucho más profundo del tema, ¿no? Y vamos a desconcentrar, no, vamos a descentralizar, ¿no? A veces, muchas veces. Y ese término a veces tiene un input o tiene un concepto un poco más profundo dentro de la organización. Es decir, cuando yo digo desconcentrar,
simplemente lo que no necesito recursos, pero para descentralizar necesito recursos, lo que se hacía antiguamente con los elementos de la organización, ¿no? Va a descentralizar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, al tener recursos, va a resolver el problema. El problema es, cuando no hay recursos, entonces ya deja de ser la descentralización, simplemente desconcentración, ¿no? Porque si voy a depender simplemente de otra entidad o de otra ente, no va a ser, simplemente me va a prestar de repente un médico, dos médicos o por horarios, y finalmente no va a cumplir adecuadamente con la misión, ¿no? Entonces, son detalles que se van a dar dentro de la organización. Puedo conocer yo la organización adecuadamente, ¿no? Puedo conocerlo, porque ahí está dentro del plan estratégico, ¿no? Puedo hacer los convenios que digo, porque la otra organización me va a pedir, ¿no? Va a decir, mire, yo te quiero hacer un convenio, pero ¿está dentro de su plan estratégico? Sí, ¿cuándo se ha aprobado? Hace un año, lo tengo para 4 años. Ya, hagamos un convenio por 3 años. Y también recién aprobados por 3 años, ¿no? Entonces, cosas así que nos pueden ayudar como herramienta de trabajo, también como instrumento estratégico, ¿no? Como herramienta operativa también dentro de la organización, ¿no? Entonces, son detalles que debemos tener en cuenta para el tema del plan estratégico. Otro aspecto que habíamos dicho también que sirve sirve recalcar, es de que el plan estratégico tiene una perspectiva de 5 años, ¿no? El plan estratégico institucional, ¿no? De una institución, 5 años. Los planes, los lineamientos estratégicos del Estado, 10 años, dicen, ¿no? Pero de una institución son 5 años, ¿no? Entonces uno está viendo prospectivamente para 5 años. Sin embargo, ya viene el plan operativo. El plan operativo es una especie de plan estratégico, pero simplemente anual, ¿no? Es lo que nosotros debemos considerar. ¿Cuál es el grado de avance que se está dando la organización a través de ese primer año? ¿Cómo está para el segundo año? ¿Cómo está para el tercer año? ¿No? O cuarto y quinto año, respectivamente, ¿no? Entonces es importante conocer ello, ¿no? Entonces creo que eso uno lo va tomando con más conciencia poco a poco, ¿no? A través del plan estratégico de la organización. Bien, después creo que el plan estratégico también estará alineado a las disposiciones, digamos, institucionales para hacer fuerza a un solo sentido, ¿no? No cambiarlo, digamos, el sentido de la organización o del tráfico, de la información que vamos a tener nosotros, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta ello, ¿no? Bien, creo que dentro del proceso administrativo también que hemos hablado, la planificación, la organización, dirección y control, la planificación es uno de los aspectos más importantes que se tomaría en cuenta, ¿no? Entonces, esos detalles son importantes evaluarlos dentro de un tema de equipo, digamos, de un tema de trabajo, de elaboración de un plan estratégico o del control del plan estratégico. Todos los detalles hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Bien, esto más o menos sería la presentación del día de hoy referente al tema del plan estratégico. Veo también que en la vida personal, como les decía inicialmente, el plan estratégico funciona a través del tema de las metas vitales, ¿no? Cómo uno va a orientar qué quiere ser en la vida a través de un tiempo cercano, de 5 años, ¿no? Y a veces no nos enseñan o no nos dicen cómo debemos enfrentar ese periodo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la vida, a los 17 años o cuando acaba el colegio, uno de los primeros problemas que enfrenta el ser humano es, ¿qué hago? ¿Voy a seguir estudiando? Cuando el servicio militar era, por ejemplo, obligatorio, ¿no? ¿O voy a hacer mi servicio militar o no. O sigo estudiando. Cabe la posibilidad de que me lleven para ser militar, ahora que es voluntario y la cosa cambia, ¿no? Y así el proceso
va cambiando, va evolucionando como ser humano ante la sociedad, igual, ¿no? La parte adquisitiva, los trabajos y todas esas situaciones va cambiando a través del tiempo, ¿no? Y eso es fundamental también de poder, poder planificar, ¿no? O sea, ese plan de vida que uno tiene, ¿no? A diferentes niveles. No solamente a nivel personal, sino a nivel familiar también, luego a nivel organizacional, tanto a nivel público y privado, ¿no? De las organizaciones. Probablemente no exista un plan estratégico que se cumpla al 100%, ¿no? Pero la idea es que dentro de ese control que haya una inclinación, digamos, por un cumplimiento de indicadores adecuados, ¿no? Si son porcentajes, a porcentajes altos de cumplimiento, de grado de cumplimiento, ¿no? Porque también va a haber solamente, de repente, algunos encargados que los porcentajes de cumplimiento van a ser muy bajos, y eso también no es lo adecuado, ¿no? Entonces, todas esas situaciones podemos tomarlo como parte ¿no? Como parte de nuestra experiencia, como parte de la organización. Otro aspecto también, finalmente, sería considerar, pues, desde la perspectiva del profesional o el personal técnico, auxiliar, quien esté dentro de la organización, o algunas veces preguntan, ¿no? Al profesional nuevo y le dicen, ¿no? A veces en el Serum, a ver, doctora, licenciada, quiero que haga su plan de actividades para el presente año, como Serums, ¿no? Y yo siempre les digo a los chicos en pregrado, sí, fácil, y díganle, sí, doctora, licenciado, quien fuera, no sé, me voy al área de gestión, ¿me podría proporcionar el plan estratégico? No nos corresponde. Plan operativo, ¿qué es eso? O a veces no lo tienen actualizado, ¿no? Entonces, porque no es simplemente hacer las actividades, ya sean al nivel operativo, las actividades que crean por conveniente, que la licenciada de enfermería ya sabe en su formación en la universidad qué cosas le han formado, actividades preventivas, promocionales, las ponga, o que copie de otras áreas, ¿no? Igual el cirujano dentista nuevo, el médico cirujano, el farmacéutico y todo lo demás, ¿no? Entonces tienen que pedir su plan operativo, ¿no? Para que hagan qué cosa esté amarrado su plan de actividades, ¿no? Está orientado a ello, ¿no? No se puede perder fortaleza, digamos, fuerza en el funcionamiento del plan estratégico, ¿no? Entonces tenemos que tener ese aspecto fundamental, porque sin ello no va a poder funcionar, ¿no? Y siempre la evaluación constante que pueda verse cada cierto tiempo. La única forma son los indicadores, no hay otra. Los indicadores son los únicos que nos van a ayudar a poder evaluar, ¿no? El desarrollo a través, si ese indicador es trimestral, es mensual, es semestral, ¿no? Por ejemplo, para terminar voy a hacer, por ejemplo, un comentario sobre el tema de la mortalidad, por ejemplo, ¿no? Un indicador de mortalidad, digamos, de un centro hospitalario. Alguna vez alguien digamos, de la dirección o de alta gerencia, quizá por desconocimiento, indicaba pues de que o habían hecho mejor a nivel operativo, los encargados de estadística, o habían hecho un gráfico del desenvolvimiento de la mortalidad de un centro hospitalario mensual, ¿no? Cada mes. Y el incremento era poco a poco, desde enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre, que aumentaba, ¿no? Era una tendencia a subir. Y obviamente que vio el indicador y dijo, ¿y cómo va a ser el próximo mes? O sea, está subiendo, algo está pasando antes del COVID, ¿no? Y después, analizando bien, pues es un indicador que no debía medirse mensualmente, sino anualmente, ¿no es cierto? Porque las muertes no son tan altas como en tiempos normales. Sin embargo, en tiempos de pandemia se ha convertido en lo contrario, ¿no? O sea, inicialmente se pensaba que quería medirse pues mensualmente, ¿no? Después ya semanalmente, luego ya el indicador era diario. ¿Cuántos diarios hubo?
empezaron con 3, con 5, con 10, no sé, y así sucesivamente la elaboración que se hacía, una vez se hacían en forma diaria, hasta por turno, ¿no? Día tal, turno en la mañana, en la noche, y por horas incluso, no es en la madrugada donde fallece más. Entonces, temas que hay que implementarlo para los indicadores nos puedan mostrar cómo es el desenvolvimiento de muchas situaciones, ¿no? Entonces, también es una de las fortalezas, unas situaciones que hay que darle prioridad dentro de los establecimientos de salud y básicamente a través de este instrumento que se llama planificación estratégica. Bueno, hasta acá mi participación, no sé si habrá algún comentario, algo que podamos comentar y poder también enriquecer de parte de ustedes, ¿no? Veo que no hay comentarios, en todo caso, no sé si alguien quisiera dar un alcance respecto al tema de planificación estratégica. Es un tema bastante amplio, y a veces un poco complejo porque requiere, como les decía, trabajar en equipo, comprometido con representantes o si fuera posible con toda la organización para poder conocerla, ¿no? Y uno, mediante ese instrumento, va a conocer realmente en mayor forma a la organización, ¿no? Así conocemos la historia clínica y luego lo tenemos registrada, indirectamente estamos conociendo a nuestro paciente, ¿no? Lo estamos registrando y conociendo. Realmente para sentar una línea base dentro de sus datos, digamos, de anamnesis, examen físico, auxiliares y los que fueren, ¿no? Entonces es importante cómo conocerlo, de igual forma a la organización, poder conocerlo, evaluarlo, ir viendo su desempeño, ¿no? Que es lo importante, creo, para alguien que se dedica sobre todo a la parte de gestión. Pero entonces la perspectiva también es verlo no solamente desde la perspectiva de un gestor, sino también es verlo desde la perspectiva de un trabajador asistencial, ¿no? Que a veces no entendemos cómo funciona la parte administrativa, la parte de gestión. Entonces, es importante, ¿no? Y obviamente también esto indica tener que estudiar muchas situaciones respecto a la planificación estratégica, ¿no? Sería interesante que muchas tesis, muchos artículos se estudien sobre este tema, ¿no? Sobre resultados, sobre esta temática que creo que requiere bastante fortalecimiento, ¿no? No solamente a nivel de los centros universitarios de formación profesional técnica o auxiliar, sino a nivel ya profesional, a nivel de desenvolvimiento de personas que muy poco se dedican incluso al área, ¿no? Y eso es, creo, importante para ver el desarrollo y desenvolvimiento de las organizaciones, ¿no? De las organizaciones, sobre todo en este caso, organizaciones de salud, ¿no? Y obviamente la información que contenga nos sirve para algo importante, ¿no? Que es en administración, en gestión, que se llama la toma de decisiones, ¿no? Y incluso también para aplicar las habilidades gerenciales que puedan tener, ¿no? A nivel, no solamente a nivel administrativo, sino a nivel de salud también, que es importante, ¿no? Tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Para un buen desenvolvimiento de los centros de salud o como conocemos en nuestro medio como las IPRES, ¿no? Las instituciones prestadoras de servicios de salud. Bien, no sé si habrá algún alcance más, por favor. Creo que la señorita no está presente todavía. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Edwin Valderrama, doctor. Estaba también Bueno. leyendo de que la planificación estratégica dice también, permite, dice, enfrentar los problemas principales dentro de una organización, ¿no? Y
y también mejorar el desempeño de ella misma, ¿no? Claro, justamente lo que decíamos, en un análisis, digamos, de la herramienta básica, que es el análisis FODA, por ejemplo, obviamente vamos a identificar cuáles son nuestras, el análisis interno, hemos dicho, las fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas tenemos? Y qué debilidades también tenemos, ¿no? Entonces, y es para servir y poder trabajar en ese sentido, ¿no? Igualmente en el análisis externo, ¿no? ¿Qué oportunidades tenemos, ¿no? Y amenazas. Entonces, en función de ello, podemos hacer un análisis concienzudo, ¿no? De la organización, de hecho, ¿no? Porque muchas veces, cuando hacemos una introspección, digamos, un análisis interno, no somos conscientes de la valoración que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces, por eso que es importante que participen los diferentes actores de la organización, ¿no? Porque si es a nivel gerencial, muchas veces todo siempre va a estar bien, ¿no? No, no te preocupes, ya vendrá después, pensando como los gestores, sobre todo de la parte financiera, ¿no? Siempre en las organizaciones, sobre todo el Estado, tú pides, haces un pedido o un requerimiento y te lo bajan al 50%, ¿no? Dice, no, siempre piden de más, hay que bajar al 50%, no solo al 40%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? O a veces buscan estrategias negativas, ¿no? De, por ejemplo, alguna vez sucedía que hay que entregar, por decir, 100, decía, se olvidaron de poner 100, se supone que son 100 pares de guantes, la unidad de medida, ¿no? Y entregaron 100 guantes, ¿no? O sea, en otras palabras, 50 guantes. O sea, 50 pares. ¿No? O sea, 50 guantes, solamente un izquierdo, ¿no? Por izquierdo, por derecho. Entonces, no, te estoy entregando 100 guantes, ¿no? Pero son 50 pares, no son 100 pares. No es lo mismo. Entonces, cosas así que a veces, y obviamente, de repente, si tiene un indicador ello, su indicador está poniendo que están entrega de insumos 100%, ¿no? Entonces, nunca va a haber brechas, ¿no? Lo que uno tiene que buscar son las brechas, justamente, o los cuellos de botella, para poder optimizar, mejorar y enfrentar estas estrategias, ¿no es cierto? Algunas formas de ver en el tema, ¿no? En el plan estratégico van a estar, de repente, el tema de mantenimiento de equipos, equipamiento médico para la organización, ¿no? De repente hay un equipo que lo utiliza en la sala de operaciones y de repente también lo utilizan en emergencia, de repente emergencia o sala de operaciones tiene 2 o 3 del mismo equipo que no lo están utilizando con la debida frecuencia necesaria, ¿no? Por la misma presentación baja de pacientes, y esa de repente podría transferirse a emergencia que sí, ¿no? Que hasta que vaya un proceso de licitación y todo lo demás, porque tiene que tener todo para hacer el cambio de equipos, es todo un proceso largo, digamos, ¿no? Que debe estar, tiene ciertos requisitos que debe estar inventariado, debe tener bienes matrimoniales, ese equipo ya no debe servir, que debe ser oneroso, que va una serie de cosas que van a hacer, ¿no? Entonces, por eso, hacer un buen plan estratégico, un análisis de todo ello, la información, creo que sirve muchísimo, por eso que me permite incluso comparar con el tema de la historia clínica, ¿no? Para el paciente, ¿no? Para mí, digamos, viene a ser una historia clínica de la organización, ¿no? Bien, no sé si habrá algo más, por favor, un comentario. Doctor, entonces hablamos de un planeamiento estratégico, determina dentro de una organización una buena toma de decisión. Obviamente es lo que se busca, ¿no? La buena toma de decisiones. La información, y gracias por la pregunta, la información, la data que se consigna dentro de la elaboración del plan estratégico, tiene que ser una data válida y confiable, ¿no? Válida y confiable. Que mucho se utiliza, digamos, en investigación, en estadística, ¿no? La data válida y confiable, porque muchas veces esa data no es a veces válida, ¿no? Porque no la estamos midiendo realmente como se debería medir, ¿no?
como el caso, como el ejemplo que di, ¿no? De repente lo estamos midiendo mensualmente, pero no es la frecuencia de medición. La medición debería ser una anual, ¿no? O cómo se la forma presentar la información. O simplemente también si tengo un indicador de satisfacción de usuarios, de pacientes, y de repente estoy sesgada. Una vez me acuerdo que trabajando en un hospital, un jefe de un área de emergencias se incomodaba, molestaba porque el personal que estaba a cargo mío del área de atención al usuario estaba eh, encuestando al familiar de un paciente que estaba en emergencia. Y el paciente, el familiar se estaba quejando. ¿Y por qué? ¿Por qué están encuestando? Decía, ¿no? Porque justamente el tema en la planificación que se había hecho era un tipo de muestreo aleatorio, ¿no? Sistemático se llama, es decir, era prácticamente, era como decir, un paciente sí, un paciente no, un paciente sí, un paciente no. De esa forma se iba a completar por cuota la cantidad de pacientes, la muestra, para que sea representativa y sea confiable también, ¿no? Entonces, hay elementos metodológicos que se deberían trabajar también, ¿no? Entonces, porque si no, imagínense que, bueno, el que se queja ya no lo, si no le toca, bueno, no lo voy a encuestar, no me voy a enterar de muchas situaciones que no voy a poder mejorar, ¿no? O sea, un paciente que se queja, si de repente no tiene la razón, porque antes decíamos, ¿no? El paciente tiene la razón. Entonces, podría decir, el paciente no siempre tiene la razón, pero hay que escucharlo. Y al escucharlo, vamos a encontrar muchas novedades y que van a servir dentro de ese proceso a hacer algunas acciones de mejora. De todas maneras, vamos a encontrar, porque el que percibe con otra manera de ver, siempre va a encontrar algo que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, de repente no es necesariamente lo que el paciente piensa, pero dentro de ese proceso algo está pasando, ¿no? Entonces, es un signo de alarma, ¿no? Es por eso digo, todos estos datos nos sirven como que fuera la historia clínica de la organización. De hecho, que es un tema, digamos, que requiere de muchos mecanismos, de las estrategias, pero también requiere de insumos, de equipos, ¿no? Ideal sería que todas las organizaciones estén, pues, automatizadas, como decía, ¿no? Todo tengan, simplemente ingresan la información de los pacientes y todo en automático sale en la estadística, está la parte financiera y muchas cosas, ¿no? Todavía, sobre todo en la parte del Estado, no está así, ¿no? Bueno, tengo la oportunidad de tener algunos grupos de asesorados de pre y posgrado, donde me prestaban, sobre todo algunos que están en provincia, que hacían estudios retrospectivos de temas de historia clínica. Y la verdad que tiene muchos inconvenientes para poder tener una buena población, una buena muestra, ¿no? Y hay muchos datos perdidos, ¿no? Que obviamente le va a dificultar darle una conclusión, un dato real al trabajo ese, ¿no? Entonces, cómo se pierde esa información, ¿no? Entonces, son detalles que hay que seguir trabajando, pero todo, como dice acá se nota que todas las situaciones buenas y malas y oportunidades de mejora que pueda haber, vamos a poder definirla, ¿no? Entonces, es una buena herramienta, digamos, que cuesta, no es tan fácil realizar, ¿no? ¿Verdad? Es un poquito complicado, pero que creo que también las personas que puedan realizar o implementar el plan estratégico de una institución, tienen que tener mucho tino también al poder encontrar, al poder interactuar con el recurso humano, ¿no? O con el potencial humano de la organización. Y eso también es una parte difícil, ¿no? De poder a veces realizar, ¿no? Porque no todos podemos tener esa interrelación con todos. Muchas veces hay oposición, ¿no? Y esa oposición simplemente a veces se debe a casos particulares que no tienen al final un fundamento
propio de la misma organización, ¿no? Bien. Bueno, si no hay alguna participación más, estaríamos culminando. No sé si hay alguien más que quisiera hacer algún comentario al respecto, ¿no? Doctor, muy buenas noches. Y buenas noches. Doctor, sabemos que la planificación estratégica es a largo plazo, 5 años. Pero dentro de los 5 años, de repente una institución podría mejorar sus objetivos, de repente sus metas o actividades. ¿Y había posibilidades de mejorar la planificación estratégica? Esa es mi consulta, profesor. A ver, si lo entendí, redireccionar el plan estratégico, no quedarnos con la misma, como el mismo físico, digamos, la información, sino reconsiderar, mejorar el contenido. Exacto, claro, algo como reformular, algo así, ¿no? Ya. Claro, es un poco, sí se puede hacer, pero es un poco difícil, porque ustedes todo depende de la parte financiera, ¿no? Y yo, o sea, si por ejemplo, quiero entender de que voy a tener un presupuesto de 100.000 soles para capacitación, ¿no? Uh-huh. Y simplemente puse 10.000, después quiero poner 100.000. O sea, todo va en función del aspecto financiero, ¿no? Entonces, creo que, pero hay mecanismos para poder variar ello, ¿no? Pero lo más importante, por eso es en quienes elaboran el plan estratégico, deben trabajar en un equipo multidisciplinario, ¿no? Porque el que dirige ese equipo no necesariamente va a estar comprometido con el tema, cuáles son las partidas, qué cosa tiene la organización, cuál es su parte financiera, ¿no? Entonces, para eso tiene que estar gente especializada que conoce el campo, ¿no? Entonces, a veces también es bueno poner cosas no un poco generales dentro del plan estratégico, y donde uno puede ya extenderse más es en el plan operativo, ¿no? En el plan operativo puedo puedo hacer más cosas, ¿no es cierto? Más actividades de repente, ¿no? Pero el objetivo más o menos tiene que ser un poco genérico de repente, ¿no? Sí. Eso es una buena estrategia, digamos, de repente, pero también hacer un buen análisis, ¿no? Entonces, en los planes operativos, uno va, incluso también puede ir cambiando. Si de repente yo he programado en el plan estratégico para el 5º año un tema X de un equipo o alguna situación, de repente estoy en el primer año y veo que no voy a llegar al 5º año, o sea, puedo cambiar de estrategia y lo pongo para el 2º año o para el 3er año, pues, ¿no? O sea, sí se pueden hacer, por eso, digamos, se necesita trabajar, dependiendo de lo que sea, trabajar siempre en equipo, ¿no? En equipo multidisciplinario y que cada uno conozca el tema, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera. Gracias, bro. No hay que